Buenas tardes a todos. Primero es un verdadero placer volver a encontrarme con el público después de la presentación del día de ayer. Y como dije, cuando nació esta idea y el rabino me sugirió poder dar dos presentaciones, pensé crear de alguna manera como una miniserie de dos clases magistrales, en donde en la primera de ellas traté de presentar de una manera muy general la situación de los estudios de los rollos del Mar Muerto, llamándola ayer, hoy y mañana, en donde primero resumí muy brevemente la historia del descubrimiento entre 1947 y 1956. Luego hice alusión a un descubrimiento muy reciente, fue anunciado recién por la Autoridad de Antigüedades de Israel en marzo del 2019, unos pequeños fragmentos de un manuscrito de la Cueva del Horror, manuscrito en griego, de un libro bíblico como es el libro de Zacarías y el libro de Nahum. Y finalmente presenté algo que tiene que ver con el mañana, pero que ya en el presente, el uso de las tecnologías para el estudio de los manuscritos, sea el recurso del estudios de ADN o la utilización de la inteligencia artificial o incluso de técnicas fotográficas multiespectrales. Pero mucho del público que estaba ayer en realidad tenía otras expectativas e incluso me lo manifestó. Una de las preguntas específicamente, y la persona se encuentra aquí, me hizo una pregunta muy concreta. Dijo: dígame, doctor, ¿Jesús era escenio? Y le dije que justamente el tema iba a ser el tema de hoy. Y no se la contesté, no para obligarlo a que venga, sino porque para poder responder esa pregunta no basta un sí o un no. Es para presentar el tema en un contexto. Y para eso, entonces, lo que voy a hacer en el día de hoy es presentar el descubrimiento de los rollos, la comunidad del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo en el contexto del judaísmo de la época grecorromana. Y así, entonces, con el permiso de ustedes, vamos a correr la silla. Me sacaron el agua. ¿Dónde está? Y les voy a contar una anécdota en serio. Estaba en los Estados Unidos y acostumbro a beber mucho durante mis conferencias. Y entonces le dije a la secretaria que organizaba que me trajera agua. Me trajo una botella, me trajo dos, me trajo tres. Le digo, yo pedí agua para beber, no para bañarme. Bueno, entonces, con el permiso de ustedes, vamos a, si pueden, apagar las luces para que sea más cómodo y que puedan ver las imágenes. No es para llamar por teléfono, estoy simplemente... Quiero ponerme el reloj para saber el tiempo y vamos a comenzar. Como dije entonces, el propósito de esta presentación, como ven, es tratar varios temas, pero todos muy articulados. El primer tema que quiero tratar tiene que ver con la historia.
Porque antes de tratar específicamente de la comunidad del Mar Muerto, los rollos, los orígenes del cristianismo, tenemos que entender que en el Oriente hay un momento clave en la historia del mundo antiguo, y es la llegada de Alejandro Magno. Me imagino que para muchos de los presentes forma parte de los estudios que alguna vez hicieron en la secundaria. Generalmente es el primer año de secundaria. Y tengo que suponer que la mayoría de los presentes no se levanta a la mañana leyendo sobre Alejandro Magno y el helenismo. Pero quiero que entiendan que todos los que estamos nosotros hoy presentes aquí somos la consecuencia de los procesos históricos que afectaron a esa parte del mundo hace 2500 años, que no es poco tiempo. Alejandro Magno, el hijo de Filipo II de Macedonia, es uno de los grandes generales y conquistadores del mundo antiguo. En el término de 10 años conquista una buena parte del mundo, que incluso hoy nos lleva varias horas de avión para poderlo recurrir. Y crea un imperio, el imperio más grande conocido en el mundo antiguo hasta entonces, que abarcaba desde Europa hasta la Bactriana, en el centro de Asia, y como siempre tuvo problemas en Afganistán, también Alejandro Magno. Y se extendía hasta el sur de Egipto. Y este imperio, el imperio de Alejandro, obviamente se impuso por su fuerza militar, por las falanges, que era una formación militar que avanzaba a manera de un tanque. Y por eso rápidamente derrota a Darío III, al rey de Persia, y como dije, en 10 años constituye uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Pero más allá del poder militar, económico, este imperio, a diferencia de otros imperios, como el persa, o el imperio babilónico, el imperio asirio, trajo una nueva concepción de la civilización. Y en este caso, Isócrates, en el siglo V, define la esencia de la cultura helenística, cuando dijo: nuestra ciudad aventajó tanto a los demás hombres en el pensamiento y oratoria que sus discípulos han llegado a ser maestros de otros. Y ha conseguido que el nombre de griego se aplique no a la raza, sino a la inteligencia. Y que se llame griegos más a los partícipes de nuestra educación. La palabra en griego es paudeusis, que a los de nuestra misma sangre. La frase que yo remarqué en rojo es una verdadera revolución conceptual en el mundo antiguo, según la cual la identidad de una persona no pasa más por la sangre o por el territorio, sino por la cultura. ¿Quién era en el mundo antiguo un egipcio, un babilonio, un asirio o un griego? Aquel que hubiera nacido en ese territorio, y además que fuera precisamente perteneciente biológicamente a una familia de griegos, de egipcios o de israelitas. Pero el mundo griego, con Alejandro, trajo una nueva concepción, según la cual el griego no tiene que nacer griego, no tiene que nacer en Grecia, sino que tiene que adoptar la cultura griega. Es decir, una persona que hable griego, que piense como griego, que se comporte como griego, que adopte las prácticas griegas, es un griego aunque haya nacido en Persia o en Egipto. Es decir, por primera vez en la historia la identidad ahora pasa por la cultura.
Y eso es lo que caracteriza al mundo griego. Y de ahí entonces podemos decir que con el mundo griego y luego con sus herederos, los romanos, de hecho podemos hablar de una cultura de carácter global. Y en ese sentido, cuando hablamos del mundo greco-romano, recuerda mucho el mundo en el que nosotros hoy vivimos. Porque para vivir el estilo americano no hay que vivir en los Estados Unidos. Hemos estado visitando con mi mujer algunos de los malls que ustedes tienen. Y es como estar en la Florida, o como en Los Ángeles, o en Tokio, o en Buenos Aires, o en Río de Janeiro, porque son las mismas firmas. Esa sensación de estar en casa es lo que crea la sensación del mundo global. Y eso es lo que sucede con el mundo griego en esos años. Cuando instituciones griegas alcanzan el Oriente. Por ejemplo, tenemos los teatros. No existía teatro en el Oriente. El teatro llega de Grecia. Pero empiezan a crearse, obviamente, con los colonos griegos, también las instituciones griegas en el Oriente. De la misma manera, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que era una práctica de adoración a los dioses del Olimpo, pero empiezan también a ejercitarse Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Fenicia, en el actual Líbano. O pensemos, por ejemplo, una ciencia como la filosofía. Nosotros acostumbramos a hablar de la filosofía china, la filosofía bíblica, pero los primeros filósofos en la historia de la humanidad fueron los presocráticos, que nacieron precisamente en la costa occidental de la actual Turquía, de la entonces Asia Menor, lo que sería de alguna manera la frontera de choque entre Oriente y Occidente, con Parménides y Anaximandro, y luego los grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, porque los griegos son los primeros que desarrollaron una nueva manera de pensar en la historia de la humanidad, que es la filosofía. Pero al expandirse el mundo griego hacia el Oriente empezó a pensar de manera filosófica. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la humanidad fue Filón de Alejandría, un judío que nació en una ciudad que llevaba el nombre de su fundador, Alejandro Magno, en Egipto. Lo que prueba entonces que los judíos ahora comienzan a pensar como los griegos. Por supuesto que en la tradición bíblica tenemos libros muy profundos desde el punto de vista de pensamiento, como el libro de Proverbios, como el libro de Job, como el libro de Eclesiastés, pero son libros filosóficos desde el punto de vista griego. Solamente en la época greco-romana los judíos empiezan a pensar como los griegos y a expresarse en el sentido griego. Pero no es difícil imaginar qué pasó cuando muere Alejandro. Muere joven y comienza la guerra de los diadójos, de los sucesores, que obviamente los generales ahora cada uno de ellos quiere ser el sucesor de Alejandro. Y el imperio se desmembra en subreinos, y los más importantes es el imperio en Grecia del general Ptolomeo, fundador de la dinastía tolemaica, y del general Seleuco I en Siria, que son los seleucidas. Y la tierra de Israel, como siempre sucede, quedó en el medio de los grandes imperios, como lo había sido en la antigüedad con Egipto, Asiria y Babilonia. También en el caso de la tierra de Israel, que quedó en el medio entre Siria y Egipto. Y por eso durante el siglo III se llevan a cabo las guerras sirias. Son 6 guerras que afectan enormemente la tierra de Israel
porque sufre los efectos del conflicto bélico. Y llegamos ahora a un momento muy importante en la historia del antiguo Israel. Estamos hablando del primer tercio del siglo II antes de nuestra era. El rey sirio, griego, es Antíoco Epífanes IV. Y en esa época, uno de los libros que nosotros los judíos y protestantes lo consideramos un libro apócrifo, pero los católicos lo consideran un libro deuterocanónico, es decir, un texto sancionado por la tradición como texto divino. El primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1 dice: y por aquel tiempo, como dije, el reinado de Antíoco Epífanes IV, aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Obviamente este no es un seminario académico en donde puedo desarrollar el tema, pero lo que quiero aquí indicar es que empezamos a identificar en el judaísmo de la época del Segundo Templo, desde la época persa en adelante, dos corrientes en el antiguo Israel. Una de acercamiento al mundo gentil, con el propósito de acercarse al mundo fuera de Israel. Y otro, precisamente, un movimiento contrario en el cual quiere apartarse de ese mundo gentil a los efectos de preservar la identidad judía. En otras palabras, podemos identificar una línea universalista y una línea exclusivista, que ya se manifiesta en las escrituras bíblicas. En el siglo II, cuando Israel, como parte del Oriente, tiene que enfrentarse a ese mundo global, en donde la idea es integrar a los pueblos dentro de la cultura hegemónica que son los griegos, tenemos un grupo que dice: tenemos que acercarnos y no mantenernos apartados. Y eso generó polémicas dentro de Israel. ¿Qué estrategia hay que adoptar hacia el extranjero? ¿Apartarse o acercarse? Como parte de ello, eso generó tensiones dentro de la sociedad judía, hasta el punto que los judíos se transformaron en troublemakers para los griegos. Y entonces, por primera vez en la historia del mundo antiguo, conocemos los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV. Es la primera vez que sabemos de persecuciones religiosas. Nunca antes en el mundo antiguo se había perseguido a un grupo por sus creencias religiosas. Macabeo nos dio cuenta, y el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Ese decreto tenía vigencia específicamente en la tierra de Judea, porque los judíos que querían mantenerse fuera de los griegos, les resultaba en eso finalmente un factor desestabilizante para el gobierno de Antíoco Epífanes IV. Y entonces, como parte de estas decisiones, que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. En otras palabras, los decretos de Antíoco Epífanes IV tenían por propósito afectar y de alguna manera demoler la identidad judía. Todo aquello que era propio de los judíos, las prácticas propias como la circuncisión, o en este caso las reglas alimentarias judías, eran prohibidas.
con el propósito precisamente de difuminar la identidad judía. Y como resultado de esas persecuciones, ¿qué estrategias tomaron los judíos? Algunos prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Por primera vez en la historia de la humanidad oímos sobre algo que no tiene antecedentes, el martirio. Personas que estaban dispuestas a morir por su fe. Nosotros no conocíamos en ningún otro momento de la civilización humana un fenómeno en donde personas estuvieran dispuestas a morir antes que profanar sus costumbres. Pero obviamente esta estrategia no podía llegar muy lejos, porque si finalmente todos morían, de todas maneras el pueblo de Israel iba a desaparecer. Y es entonces cuando sucede un hecho inédito para esos años, el levantamiento de los macabeos. Y la figura que sin duda se va a transformar en emblemática es la figura de Judas Macabeo. Y Judas Macabeo, en diciembre del 164, toma el monte del templo, reinaugura el templo de Jerusalén profanado por Antíoco Epífanes IV, y es lo que celebraban los judíos anualmente en la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Pero lo que empezó siendo un levantamiento religioso termina siendo un levantamiento político. A mediados del siglo II antes de nuestra era, y por primera vez en la historia desde la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el 586 antes de la era común, los macabeos van a establecer un gobierno independiente que por el término de 100 años rige los destinos de Israel sin depender de un poder extranjero. En esta imagen ustedes pueden ver cómo los macabeos comenzaron a conquistar tierras de un pequeño territorio de Judea desde comienzo de la época persa, estamos hablando último tercio del siglo VI, hasta, como ven, buena parte de la tierra de Israel histórica, llegando casi a los límites del reino de David, el mítico reino de David de los tiempos bíblicos, a establecer lo que finalmente va a ser el reino macabeo. Para finales del siglo II se establece un reino en donde el rey Alejandro Janeo es también el sumo sacerdote. Nunca antes en la historia del pueblo de Israel el rey era también el sumo sacerdote. Ni el rey David ni el rey Salomón habían sido sumos sacerdotes. Siempre había una división de poder entre el poder secular y el poder religioso. Y este reino, por un lado, se veía como representante de la identidad de Israel, pero por otro lado también tenía que vivir en una realidad política, en donde se trata de combinar lo foráneo con lo judío. Les muestro, por ejemplo, dos monedas. Una moneda de la época de Alejandro Janeo, como dije, rey. Las monedas llevan el título de Basileus, que es rey en griego, y tiene un nombre hebreo. Alejandro, obviamente, es un nombre griego. Y su nombre era Jonatán. Y las monedas dicen Jonatán a Cohen. Es decir, Jonatán, el sacerdote, por ser el sumo sacerdote. Y aquí aparece, por ejemplo, ven un ancla, que era un típico símbolo helenístico, propio, por supuesto, de las naciones que están en la cuenca oriental del Mediterráneo. Mientras que otro descendiente de los macabeos, Matitiaos Antígono, que va a ser eliminado por los romanos y a quien lo va a suceder Herodes el Grande, ven que el símbolo en su moneda es la menorá, el candelabro de 7 brazos, que es un típico símbolo judío.
Y muchas veces muestro estas dos imágenes porque muestra la tensión en derredor de la cuestión de la identidad. En el siglo II, segunda mitad del siglo II, la gran pregunta era: ¿cómo se puede ser griego y judío a la vez? Y el hecho mismo que los gobernantes macabeos tengan dos nombres, Alejandro es el nombre griego, pero tiene un nombre hebreo, muestra que tiene dos nombres. Puede ser que a muchos de los presentes no les resulte comprensible esa pregunta, pero por ejemplo, vale para mi caso. El rabino me conoce con mis dos nombres. Mi nombre en español es Adolfo, como ustedes me conocen. Pero también tengo un nombre hebreo, Zeev. Y la paradoja es que en Argentina soy Zeev y en Israel soy Adolfo. El hecho mismo que la persona tenga dos nombres no es solo una anécdota. Significa que uno vive en dos mundos. Que por un lado quiere formar parte de una sociedad general, pero por el otro lado también tiene y quiere preservar su identidad. Y es muy difícil hacerlo. ¿Cómo se puede ser judío en una sociedad global? Esa pregunta no solamente la hacían los judíos, pero los judíos en este caso fueron muy asertivos en cuanto a su identidad. Fíjense, por ejemplo, estas son tumbas en el Valle del Cedrón. Si estamos viendo la ciudad vieja de Jerusalén, está colocado entre el monte del Templo y el monte de los Olivos, al este de la ciudad vieja de Jerusalén. Y fíjense las tumbas de lo que era la aristocracia sacerdotal de esos años. Una típicas tumbas helenísticas. ¿Y quiénes están enterrados aquí? La aristocracia sacerdotal, que obviamente son los que tienen por función preservar la tradición. Es decir, vemos cómo incluso intelectuales judíos se ven afectados por la tradición. Y seguramente muchos dicen, y están pensando, aunque no lo digan en voz alta, dicen: es muy interesante, pero nosotros vinimos a hablar de los esenios. Pero no es casualidad que por primera vez el gran historiador judío final del siglo I, Flavio Josefo, menciona que en Israel hay sectas judías en la época de los macabeos. Y así lo dice en el libro Antigüedades Judías. Para esta época existían 3 sectas judías. Aquí tengo que abrir un paréntesis. El término secta no es el que utiliza Josefo, es un término sociológico moderno. Utiliza el término hairesis, que en griego significa escuela de pensamiento. En otras palabras, para explicarle a los griegos la realidad sociológica judía, dice que había como si fueran 3 escuelas filosóficas que opinaban diversamente sobre problemas humanos. Como bien sabemos, hay 2 judíos y 3 opiniones. La de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios. Los fariseos decían que algunas cosas no todas se ven en el destino y otras dependen de nuestra voluntad, que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe del destino y que los hombres nada pueden hacer que escape del destino. En cuanto a los saduceos, suprimían el destino diciendo que no es nada y que no interviene para nada en los asuntos, sino que todo está sometido a nuestro arbitrio, de modo que somos autores tanto de los bienes como de los males que nos acontecen por imprudencia nuestra. Obviamente no es un seminario académico en donde puedo tratar de manera específica el estudio de las sectas del judaísmo, pero sí lo que me interesa específicamente es este grupo, los esenios. Y los esenios van a ser ahora un tema central en nuestra exposición, que como vemos, por primera vez empezamos a oír sobre las sectas en el mundo judío, sobre estas escuelas de pensamiento, y específicamente sobre los esenios a partir del siglo II, no antes. Es decir, que es un grupo que de alguna manera surge como una reacción social frente a la crisis de identidad religiosa, política, social en la época de los macabeos.
Y ahora quiero tratar específicamente sobre este grupo. Este grupo se ha transformado en un grupo muy famoso, sin duda por los rollos del Mar Muerto. Pero en realidad también en el mundo antiguo habían generado un gran interés. Y a pesar de que ser un grupo tan famoso, tenemos específicamente solo 4 fuentes literarias sobre este grupo. La primera de ellas, en orden cronológico, es la de Filón de Alejandría, el gran filósofo judío que vivió en la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era y primera mitad de nuestro siglo. En varios lugares de su obra, que buena parte nos ha llegado en su lengua original en griego, comenta lo siguiente sobre los esenios. Tampoco es estéril en altas cualidades morales la Siria-Palestina. En ella habita una no pequeña parte de la populísima nación de los judíos, entre los cuales se mencionan algunos llamados esenios, cuyo número asciende a más de 4.000. Es un número muy poco significativo, considerando que para esos años, no sabemos muy bien, pero calculamos que la población en Judea podía llegar entre medio millón a 1.000.000 de personas. Sí, estamos hablando del promil, un grupo pequeño, pero que merece la atención del gran filósofo de Alejandría. Su nombre, que en mi opinión, aunque la forma griega no es la exacta, es una variante de Osiotes. Les viene de que también resultan ser servidores de Dios, como los que más. No porque ofrezcan sacrificios de animales, sino porque entienden que es su deber preparar sus propias inteligencias para la santidad. Es decir, ya podemos entender de las palabras de Filón que en realidad no sabe por qué se llaman esenios. Por cierto, el término lo conocemos solamente en griego y en latín. Pero probablemente tenga que ver en algo la palabra santidad. Es como que ellos están asociados o vistos como personas santas. En primer lugar, estos habitan en aldeas, por cuanto se apartan de las ciudades a causa de las iniquidades que constituyen la norma de vida de los residentes en ellas. Pues no se les escapa que, al igual que una enfermedad producida por una atmósfera pestilente, de la compañía de estos resulta una contaminación irremediable para las almas. Es decir, que ellos no viven en ciudades porque ven las ciudades como un antro de corrupción, un tema que lo conocemos en la literatura grecorromana. Algunos de ellos cultivan la tierra, en tanto que otros se dedican a todos aquellos oficios que contribuyen a la paz. Y así se benefician a sí mismos y benefician a sus vecinos. No acumulan tesoros en plata y oro, ni adquieren grandes parcelas de tierra movidos por deseos de ganancias, pero procuran todo cuanto satisface las inevitables exigencias de la vida. En segundo lugar, a todos pertenece la reserva de dinero, que es una sola, y los gastos son comunes, como también los vestidos y los alimentos, pues tienen establecidas las comidas en común. Imposible sería hallar otra gente entre las que se hallen más firmemente establecida la práctica de compartir el mismo techo, el mismo sistema de vida y la misma mesa. Es decir, que estos hombres, considerados santos, también tienen prácticas particulares. Por ejemplo, la comunidad de bienes, algo que era desconocido en el mundo grecorromano. Otra fuente es el mismo Josefo. Josefo, en el libro La guerra de los judíos, en el libro segundo, en el capítulo 8, presenta la descripción más detallada de los esenios que tenemos en toda la literatura judía antigua. Yo les traje solo el comienzo para mostrarle. A veces le digo a mis alumnos, Josefo aquí funciona como si fuera un periodista de la CNN. Es decir, cuando un periodista quiere atrapar la atención de los videntes y es enviado a Perú, ¿qué va a contarle a la gente? Que la gente se levanta a la mañana, que va a trabajar, que se peleó con su esposa, que mandó a los hijos al colegio. Eso lo hacen también los americanos en Atlanta, para eso no lo mandaron a Perú. Sin duda que va a hablar de la crisis política, y yo sé que sobre eso ya lo superaron ustedes hace mucho tiempo, ¿sí? O la crisis social, el problema indígena, es decir, obviamente los temas que atrapan la atención de las personas. Temas diferentes, obviamente, a los que preocupan a los americanos. Josefo, a fines del siglo I, está escribiendo esta obra
para los romanos. Y entonces cuando les cuentan los romanos sobre este grupo tan particular, los esenios, dice así: los judíos tienen tres tipos de filosofía. Los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda son los saduceos, y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios. Ven que nuevamente habla de santidad. Es decir, este grupo particularmente está identificado como un grupo de santos. Estos últimos son de raza judía y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás. Rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismo y la no sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros cuando aún están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas. Se comportan con ellos como si de hijos suyos se trataran y los adaptan a sus propias costumbres. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas es fiel a un solo hombre. Siempre cuando leo esta frase digo, después de escribir esta frase, y Josefo volvió a su casa y la esposa le dijo: ¿y hoy qué escribiste? Dijo: deja. No sabemos muy bien si las ideas que aquí trae Josefo reflejan a los esenios o más bien son parte de la orientación misógina que encontramos en intelectuales en el mundo grecorromano, pero nos muestran un poco la atmósfera en el cual vive este grupo. Desprecian la riqueza y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes. Fíjense que nuevamente vuelve a hablar del mismo tema del que hablaba Filón. No se puede encontrar a nadie que sea más rico que los otros, pues tiene una ley según la cual los que entran en la secta entregan sus posesiones a la orden, de modo que no existe ninguno de ellos ni la humillación de la pobreza ni la vanidad de la riqueza, sino que el patrimonio de cada uno forma parte de una comunidad de bienes como si todos fueran hermanos. Es decir, que como ven, Josefo, como un buen periodista, coloca al comienzo de su nota los temas que son muy destacables. Uno, por ejemplo, que ellos no se casan. Por cierto, Josefo es el único al final de la descripción que habla que hay dos grupos esenios. Y dice que hay un segundo grupo que se casan. Pero obviamente la mayoría de la gente acostumbra a casarse. La gran noticia es que hay un grupo de esenios que no se casan. Y este tema, como luego vamos a ver, es un tema que ha sido de gran interés para los estudiosos de la comunidad del Mar Muerto, el tema de la presencia de mujer en Qumran. Y el segundo tema, la comunidad de bienes. En un mundo en donde, y yo sé que les va a sorprender, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, en donde hay una enorme brecha social y una enorme pobreza en el mundo grecorromano, el hecho que haya una comunidad que comparta sus bienes era algo desconocido en el mundo antiguo y por eso también llamaba tanto la atención. Luego hay otra fuente, una fuente que ha jugado un papel fundamental en la historia de la investigación, la de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo es un contemporáneo de Josefo, es un gran geógrafo, escribe una obra monumental, Historia Naturalis, es también el jefe de la flota romana y él fallece en ocasión de la erupción del Vesubio en los años 70 porque se acercó demasiado al cráter y murió de la inhalación de gases venenosos. Y esta sección, que les traje solo una pequeña sección de Plinio, es muy importante por lo siguiente. El texto dice así, originalmente obviamente escrito en latín: al oeste del Mar Muerto se encuentran los esenios. Es la única fuente de la que hemos leído ahora que ubica a los esenios en un lugar geográfico específico, próximo al Mar Muerto. Es un pueblo único en su género y admirable en todo el mundo más que cualquier otro, sin mujer alguna y habiendo renunciado enteramente al amor, sin dinero, no teniendo más compañía que las palmeras. Como ven, un poco aburrido, ¿no? Pero fíjense, nuevamente aparece el tema de la ausencia de mujeres y la ausencia del dinero. Es decir, tiene que ver otra vez con el tema que dijimos de la comunidad de bienes. Es decir, vemos que las fuentes son muy claras en cuanto a los temas que le llaman muchísimo la atención de este grupo, que se distingue de los otros grupos. Y luego,
dice debajo de los esenios. La expresión sería más bien como si fuera al sur, en una de las lecturas. El término en latín estaba la ciudad de Engedi. Para que se ubiquen, yo les voy a mostrar el mapa. El lugar que nosotros, del cual vamos a hablar en la segunda parte de la presentación, Qumran, se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, como dije, en el norte. 20 kilómetros al sur está la población de Engedi, que solo era inferior a Jerusalén en su fertilidad y en palmerales. Aquí la fuente está confusa, porque en realidad no tendría que figurar Jerusalén, sino Jericó. No hay palmerales en Jerusalén, pero sí en Jericó, que está a 10 kilómetros al norte de Qumran. Y desde allí se llega a la fortaleza de Masada, situada sobre un roquedal. Y ciertamente Masada se encuentra al sur de Engedi. Es decir, la fuente es muy importante porque Plinio, y probablemente Plinio nunca estuvo en la tierra de Israel, pero utilizó una fuente que conoce la geografía de Israel y sabe que están los esenios al norte de Engedi, y Engedi está al norte de Masada, y es tal cual la situación que nosotros tenemos en la verdadera tierra de Israel. Y luego tenemos otra fuente, que muchas veces no se la menciona, que es la de Sinesios de Cirenaica. Era un obispo en el actual territorio de Libia, al norte de África, que hace referencia a un retórico griego, Dion Crisóstomo, comienzo del siglo II, que dice, además él, es decir, está citando a Dion, alaba a los esenios, una pródiga ciudad situada cerca del Mar Muerto, la segunda vez que alguien menciona a los esenios próximos al Mar Muerto, en el interior de Palestina, en las proximidades de Sodoma. Bueno, no sabemos bien dónde estaba Sodoma, algunos creen que estaba en el norte del Mar Muerto, otros al sur del Mar Muerto, pero significa que vemos dos fuentes, precisamente la de los paganos, no la de los judíos, que ubica esenios próximos al Mar Muerto. Hasta ahora fue solamente la introducción. Pero la introducción era importante, porque uno de los grandes problemas que hay cuando se estudia los rollos del Mar Muerto, que se habla de los rollos del Mar Muerto y la comunidad del Mar Muerto como si hubieran vivido en la luna, sin un contexto histórico. Y por eso el público muchas veces no entiende a este grupo, que es muy diferente a los judíos, que obviamente uno generalmente más conoce de tradición rabínica. Pero acá estamos en un mundo prerrabínico. Y por eso en esta tercera parte quiero ahora, muy rápidamente, para aquellos que estuvieron en la presentación anterior del día de ayer, recordarles cierta información, y para aquellos que no estuvieron, en este caso, presentar los datos básicos de Qumran y los rollos, su descubrimiento. Qumran, como ven, se encuentra, como dije, en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Qumran se encuentra próximo al Mar Muerto, que es el lugar más hondo del planeta, a menos de 400 metros por debajo del nivel del mar. Uno de los lugares más secos del planeta. Qumran, como lo dije en el día de ayer y lo vuelvo a repetir, no es el nombre original del lugar. Qumran lo conocemos a partir de escritos de viajeros del siglo XIX que llegan de Europa y escuchan de los lugareños el nombre Qumran o Qumran, probablemente un nombre que tiene como origen el árabe. Qamar en árabe significa luna, como el caso de Jericó, que en hebreo es Jericó, y Areaj en hebreo también es luna. Y la historia cuenta que para fines del 46 o el verano del 47, en la cueva que hoy llamamos la cueva número 1, localizada a 1 kilómetro de las ruinas de Qumran, que luego las voy a mostrar en la imagen, ellos afirman que al entrar en esa cueva encontraron vasijas como estas. Por cierto, la vasija oblonga, es decir, la alargada, en un buen español es oblonga, es típica solamente de la zona del norte del Mar Muerto. No conocemos en ningún otro lado esa cerámica. Y ellos afirman que hallaron los primeros manuscritos del Mar Muerto, específicamente los primeros 7, que por rara casualidad, los primeros 7 fueron los mejor preservados y más completos rollos del Mar Muerto encontrados. Por ejemplo, encontraron 2 copias
del libro bíblico de Isaías, el gran profeta de Israel. El manuscrito A y manuscrito B. Pero el manuscrito A de Isaías es una versión completa del libro de Isaías. Voy a hacer una pregunta y no es una pregunta retórica. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Quién? 66. Esa es una respuesta que en Israel no me la darían. Sí, tiene 66 capítulos, es un libro realmente extenso. Ese libro, ese rollo, tiene los 66 capítulos del libro de Isaías en el orden tradicional como lo conocemos. Y la imagen que ustedes ven es una imagen histórica de la primera época del descubrimiento, porque ven que el rollo está parcialmente enrollado. Yo nunca lo vi, nunca lo veré ya enrollado, porque hoy para preservar el documento están totalmente desenrollados. Esta es una imagen de los primeros años y como ven, parcialmente el manuscrito estaba enrollado. En esta imagen, por ejemplo, fíjense, de todas maneras, este es el texto. Es un texto escrito en hebreo. ¿Cómo se escribía en hebreo en la época de los macabeos? Hay una lengua que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, y a partir de la escritura, los paleógrafos, que es una ciencia en sí misma, pueden datar un manuscrito con una datación no absoluta, sino relativa, y este documento está datado para el último tercio del siglo II antes de nuestra era, algo así como entre el 125 100 antes de nuestra era. En otras palabras, cuando el escriba copió el rollo de Isaías, Jesús habría de nacer 100 años después. Y tenemos una versión completa del libro de Isaías. Considera una tradición probablemente como el segundo profeta después del mismísimo Moisés. Pero no solamente se encontraron libros bíblicos entre esos primeros 7, se encontraron también libros nuevos, como en este caso el apócrifo del Génesis. No es una copia del libro del Génesis, sino que es una versión perifástrica o comentada de las historias del Génesis, específicamente entre los capítulos 5 y 15 del libro del Génesis. En otras palabras, en este texto, que es el único documento conocido en el mundo de esa obra, se cuentan no solamente las historias de los patriarcas que conocemos en el libro del Génesis bíblico, sino historias apócrifas que no tenemos en la Biblia hebrea y que resultan un aporte excepcional para la historia de la exégesis o interpretación bíblica. En otras palabras, ¿qué historias conocían los judíos sobre los patriarcas hace 2000 años atrás? Otra obra es el comentario o Pesher de Habacuc. Habacuc es un profeta menor en la Biblia hebrea, junto con Amós, con Joel, con Malaquías, con Zacarías. El profeta Habacuc vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero este no es el libro de Habacuc, es un comentario de los oráculos del profeta Habacuc. La primera vez que encontramos este género literario en la historia de Israel, que se adelanta en siglos a los comentarios que conocemos después en la literatura patrística, en los comentarios de los padres de la Iglesia y en la Parshanut, en la exégesis judía. Una obra, por cierto, escrito en hebreo en época romana, último tercio del siglo I antes de nuestra era. Esos fueron algunos de los primeros manuscritos hallados por los beduinos. En 1948 estalla la Guerra de la Independencia y como consecuencia de la Guerra de la Independencia, a partir de 1949 y hasta junio de 1967, Samaria y Judea son los territorios controlados por Jordania, como resultado de esa Guerra de Independencia. Y en la época de los jordanos, el padre Roland de Vaux, un prestigioso biblista, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología de la École Biblique, excava las ruinas que estaban a 1 kilómetro de esa cueva, la número 1, que hoy conocemos las ruinas de Qumran. Uno de los lugares más famosos de la arqueología mundial, obviamente por los rollos del Mar Muerto, que se encontraron próximos
a esas ruinas. Y cuando él excava, llega a la conclusión que en esos edificios vivió una comunidad religiosa. Y ya de Vaux, en la década del 50, él excava entre 1951 y 1956, llega a la conclusión que probablemente haya sido una comunidad de esenios. No los esenios, pero una comunidad de esenios. Significa que ahora los esenios ya no serían solamente un nombre o un texto o un testimonio literario, sino que es una realidad arqueológica. Conoceríamos un lugar en donde vivieron algunos esenios. Aquí pueden ver otra perspectiva de Qumran. Hoy, por ejemplo, el Mar Muerto se encuentra alejado y hay un proceso muy preocupante. El Mar Muerto se está secando. Y por eso la sensación es que está alejado de la costa. Pero hace 2000 años estaba bastante próxima la costa a los edificios de Qumran, que como ven están sobre una meseta. Por lo tanto es un lugar estratégico porque los que vivían ahí podían ver toda la región del norte del Mar Muerto y quienes podían acercarse a Qumran. Y específicamente en este lugar está la cueva número 4. Esta es la cueva 4, frente a los edificios de Qumran. Solo en esta cueva se hallaron 16.000 fragmentos de manuscritos. Es decir, los primeros manuscritos hallados en la cueva número 1 son relativamente completos y en un buen, incluso muy buen estado de preservación. Pero la mayoría de los rollos del Mar Muerto se parecen a esto, a fragmentos. Estos son fragmentos en arameo. La mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en hebreo, con diferentes grafías. Pero aquí tenemos en arameo. E incluso tenemos de 1 al 3% en griego. Este es un fragmento de la traducción de los 70, la traducción llamada los 70 o Septuaginta, hecha por judíos de las Escrituras entre el siglo III y siglo I ante nuestra era. La mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en cuero de animal y estos están escritos en papiro. Y es un fragmento del libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco de Moisés, el manuscrito A. Y fíjense que es muy llamativo este manuscrito, no solamente por su contenido, sino por su forma. Se parece al moderno Estado de Israel. Algunos dirían que es un manuscrito profético. Hay un manuscrito único en su tipo hallado en Qumran, en la cueva número 3. Se lo conoce el rollo de cobre. Y es porque este manuscrito y la foto superior izquierda son dos secciones del mismo manuscrito, no son dos manuscritos. El documento está grabado en planchas de cobre, en un hebreo tardío, finales del siglo I y comienzo del siglo II, que para ser desarrollado fue llevado a la Universidad de Manchester y fue serruchado, como lo ven en la imagen superior. Y hoy el original se encuentra en el Museo Arqueológico de Amán, en la capital de Jordania. Y lo increíble también es el documento. Ese contenido de este documento habla de 64 lugares en donde se escondieron tesoros de oro y plata, como ven en una historia de los Indiana Jones. Y en la cueva número 11, hallada en 1956, se encontró el rollo del Mar Muerto más extenso, el rollo del templo. Mide más de 8 metros. Y se lo llama así por su editor, el famosísimo arqueólogo Yigael Yadin, en una excepcional edición en 1977, porque buena parte del documento habla de un templo escatológico, un templo ideal, escrito por hombres que probablemente tenían como origen los círculos que se oponían al templo de Jerusalén en la época macabea. En total, entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, todos los números que ustedes ven son las cuevas, se hallaron en total aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos, hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente 1.000 manuscritos. De hace 2.000 años, los más antiguos tienen 2.300 años.
Y desde 1956 no se han encontrado escritos en la zona de Qumran. En el año enero de 2017 se halló lo que hoy se conoce como la Cueva 12, técnicamente es la Cueva 53, en donde los arqueólogos encontraron restos de cerámicas quebradas, pero no encontraron manuscritos. Desde el año 56 no se hallan manuscritos en el área de Qumran. Y como pueden imaginarse, es el lugar más explorado en la tierra de Israel. Todos sueñan con la posibilidad de encontrar nuevos manuscritos. Esto es simplemente un resumen de lo que se encontraron entre los rollos del Mar Muerto. El 25% de los manuscritos de esos 1000, un poco más de 230, son las copias de la Biblia hebrea más antiguas del mundo. Tenemos 36 copias del libro de Salmos, 30 copias del libro de Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías. Pero solo una copia completa de un libro bíblico, el primero que les mostré, el manuscrito A de Isaías, con los 66 capítulos, es el segundo manuscrito más extenso, tiene más de 7 metros 34 centímetros, de hace, como dije, 2100 años. Un 27%, entre los rollos del Mar Muerto, tenemos copias de libros que en algunos casos los conocíamos, pero en otros casos tenemos libros que no conocíamos. Tenemos obras litúrgicas, legales, exegéticas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene un problema con el suegro, con la suegra, tenemos exorcismos en Qumran. Es decir, Qumran representa una verdadera revolución intelectual. Por primera vez conocemos libros que no sabíamos que los judíos leían, conocían, transmitían, copiaban. Y tenemos un 37% de literatura que llamamos sectaria, por la teología, por la terminología, por la sociología. Entendemos que los autores de esas obras eran un grupo diferente, que se veían diferentes al resto de Israel, que se creían los elegidos de Dios. En algunas de esas obras ellos se autodenominan los hijos de la luz, los hijos de Sadoc. Es decir, una terminología por la cual se distinguen del resto, porque ellos creen ser el verdadero Israel. Y sus enemigos, los hijos de la oscuridad, no eran solamente los paganos, sino aquellos judíos que no formaban parte de su movimiento. En esta obra, la lamentablemente fallecida profesora Edna Ullman Margalit, Out of the Cave, ella no era una arqueóloga ni una filóloga, era una filósofa. Y dirigía el Instituto de Raciocinio de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y decidió estudiar a los investigadores que estudian el rollo del Mar Muerto para estudiar la manera en que ellos desarrollaron las distintas hipótesis sobre los rollos del Mar Muerto, que como pueden imaginar, hay una enorme cantidad de interpretaciones. Y llegó a la conclusión que la teoría esenia es la mejor teoría desde el punto de vista filosófico. Ella no sabe si es cierta desde el punto de vista histórico, pero es la teoría más coherente que explica la mayoría de los datos, tanto de los textos como de la arqueología. Y por eso llega a la conclusión que los esenios de las fuentes clásicas, que les traje algunos ejemplos, con los qumranitas, a partir de la arqueología, y de la comunidad llamado el Yahad, así se llaman ellos, uno de los nombres, de los rollos del Mar Muerto, cuando nosotros combinamos todos esos datos, tenemos la teoría, la que llamamos esenia qumranita, para explicar quiénes fueron los hombres que vivieron en Qumran y que probablemente están por detrás de la mayoría de los rollos del Mar Muerto. Pero obviamente, muchos de los que aquí presentes, después de oír todo lo que oyeron hasta ahora, en realidad vuelven a la primera pregunta: ¿Jesús era esenio? Y para eso, entonces, de una manera breve, yo elegí algunos ejemplos. Y desde ya, me disculpo, me tomaré otros 10 minutos del tiempo de ustedes, porque quiero mostrarles ahora de qué manera los rollos del Mar Muerto permiten iluminar un tema fundamental para Occidente, que es los orígenes del cristianismo.
El primer ejemplo que quiero tomar es el de Juan Bautista, una figura enigmática, que lo conocemos a partir de los evangelios y de una cita de Josefo, independiente, en el libro de Antigüedades Judías, en el libro 18. Por ejemplo, cuando ustedes leen en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el último tercio del siglo I de nuestra era, cuando lo presenta Juan Bautista, dice así: por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Es decir, Juan el Bautista es un profeta escatológico que ve inminente el final de los tiempos y llama a una conversión espiritual antes del minuto 90, pues está por terminarse ya el tiempo antes del día del juicio final. Y como es propio de los judíos enseguida recurren a un texto prueba, probando que lo que hace o piensa Juan el Bautista es el cumplimiento de las Escrituras. Este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderece sus sendas. Es decir, en este caso se utiliza el texto como prueba de que Juan ya había sido anunciado por el profeta Isaías, que había vivido en el siglo VIII, 800 años antes de Juan el Bautista. Él está citando, ¿alguien conoce qué texto está citando de Isaías? ¿Qué capítulo? 40. ¿Qué versículo? 3. Estuvo cerca. ¿Sí? Es decir, es una lectura que tiene por propósito identificar la voz que clama en el desierto. Ahora, los cristianos lo identifican en la figura de Juan. Pero en un texto de la Comunidad del Mar Muerto, un texto central, por cierto, 12 copias se encontraron de ese libro, en la regla de la comunidad, en la columna número 8, un miembro de la comunidad, cuando hace referencia a su movimiento, dice así: y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia a Jerusalén, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. En el contexto aquí es Yahvé, es Dios. Es decir, el texto dice que estos piadosos no pueden vivir con hombres de iniquidad, con pecadores. La única opción es alejarse, como es propio de un grupo sectario, y irse al desierto. Y ellos se veían como si fueran el cuerpo de ingenieros abriendo el camino al que viene detrás, que es obviamente Yahvé, anunciando de esta manera los tiempos mesiánicos. ¿Cómo está escrito? Y como dijimos otra vez, hace referencia a un texto. En el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos. Porque el escriba de la Comunidad del Mar Muerto, cuando estaba citando el mismo versículo que antes mencionamos, Isaías 40, versículo 3, él no escribe el tetragramaton o el nombre sagrado de Dios. Como un judío piadoso moderno dice Elohim, Hashem, para no mencionar el nombre de Dios, para no profanar el nombre sagrado de Dios. Entonces escribe 4 puntos. Pero otra vez hace referencia al mismo versículo que vimos en el caso de Juan el Bautista. ¿Acaso eso significa que Juan el Bautista era esenio? ¿O que los qumranitas eran protocristianos? No. Lo que nos prueba es que estamos frente a un texto clave como es Isaías, que es utilizado por 2 grupos diferentes, obviamente grupos judíos. Juan el Bautista no sabía que era cristiano. Y que ven en el libro de Isaías la clave de los tiempos mesiánicos. Y este es un fenómeno muy interesante. En Qumran, el profeta más popular es Isaías. Tenemos 21 copias de Isaías. El profeta más mencionado, citado en los rollos del Mar Muerto es Isaías. Y oh casualidad, el profeta más popular
en el Nuevo Testamento es Isaías. Vimos en un caso que Juan parece haber utilizado un texto específico, que es Isaías 40, versículo 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, aparece en boca de Juan el Bautista ese versículo, diciendo que él es el que está cumpliendo ese texto. Y probablemente, como piensan los biblistas, es un texto que probablemente fue utilizado por el Juan el Bautista histórico, en donde él creía que realmente estaba concretizando esas palabras del profeta. Y, oh casualidad, en el único texto en el Nuevo Testamento que Jesús aparece leyendo, Jesús siempre habla, ¿no? Pero hay una sola escena en donde él lee. ¿En dónde? ¿En dónde? Muy bien. En Lucas 4. Es el único testimonio que tenemos en los evangelios sinópticos en donde Jesús aparece leyendo. Y aparece leyendo un texto. ¿Qué es lo que lee? Isaías, ¿qué capítulo? 61 versículos. No está mal. Ojalá mis hermanos en Israel supieran lo mismo. Sí, en Isaías 61, donde él dice, el espíritu de Yahvé se posó sobre mí. Es una autodeclaración mesiánica. Es el único texto en donde Jesús aparece leyendo. Y aparece leyendo del libro de Isaías. Y es interesante también, y aquí en este caso la pregunta no sería fair preguntárselo al público, pero por ejemplo, como saben los judíos, nosotros en Shabbat no leemos solamente la porción de la Torah, la Parashá, sino también leemos una sección de los profetas, la Haftará. ¿Y cuál es la Haftará más popular? Isaías. Es decir, no es casualidad. Los judíos en el mundo antiguo veían a Isaías un profeta clave de los tiempos mesiánicos, porque es el primero de los profetas que desarrolla el tema del Mesías. Y por eso, en grupos que vivían una expectativa mesiánica, que estaban convencidos que el final de los tiempos estaba por empezar, tanto para los qumranitas como para Juan el Bautista, como para el mismísimo Jesús, Isaías es clave. Y vemos incluso que un texto se había transformado en clave común para Juan el Bautista y para Jesús, y para los qumranitas. Por ejemplo, cuando Mateo habla de la teología de Juan, dice, conviértase porque ha llegado el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué sucedía? Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Este texto, sin duda que los presentes, muchos de ustedes lo conocen, pero es un texto muy sorprendente. Según la tradición de Lucas, Juan es de origen sacerdotal. Su padre, Zacarías, sirviendo en el templo de Jerusalén, se le aparece el arcángel Gabriel, anunciándole el futuro nacimiento de Juan. Y por lo tanto, si el padre era sacerdote, Juan el Bautista también era sacerdote. Pero en ninguna escena o relato de los evangelios aparece actuando como sacerdote. Es más, solamente sabemos acerca de los orígenes de Juan y luego que creció en el desierto. En realidad, el texto dice en los desiertos, en Lucas 1:81. Y luego lo vemos predicando su mensaje de salvación en el desierto. Y él entonces, aquellos que confesaban sus pecados, entonces los bautizaba. Es decir, que les otorgaba el perdón a esos pecados, pero no por medio de sacrificios, sino por medio del bautismo. La práctica de la inmersión en agua es una práctica conocida entre los judíos, como parte del ritual de purificación. Pero en este caso él hablaba de un proceso interior de arrepentimiento que era precondición para poder obtener el perdón. Y por lo tanto, solo entonces de inmersión en agua. Es decir, que si uno simplemente se sumergía en agua, con eso realmente no eran perdonados sus pecados.
Antes que eso tenía que convertirse, es decir, tenía que confesar sus pecados, tenía realmente que arrepentirse de sus acciones. Y entonces el bautismo entraba en vigencia. Ese fenómeno lo encontramos también en los rollos del Mar Muerto, cuando dice el texto: no quedará limpio por las expiaciones, ni será purificado por las aguas lustrales, ni será santificado por los mares o ríos, ni será purificado por toda el agua de las abluciones. Impuro, impuro será todos los días que rechace los preceptos de Dios sin dejarse instruir por la comunidad de su consejo. En otras palabras, los cumreítas también pensaban que no era suficiente sumergirse en agua. En realidad, tenía que haber un proceso de conversión interior por el cual había que aceptar los preceptos de Dios. Y solamente si la persona pasaba ese proceso interior, entonces la sumersión en agua entraba en efecto. Y por la sumisión de su alma a todas las leyes de Dios, es purificada su carne al ser rociada con aguas lustrales y ser santificada con las aguas de contrición. Solamente si se somete el alma a la voluntad de Dios, entonces la purificación es efectiva. Y si vemos otro elemento muy interesante, y tenemos elementos en la teología de Juan el Bautista que recuerda elementos que encontramos en Qumran. Pero hay que tener en claro, el Juan el Bautista que conocemos en los evangelios no es un escenio. Por el contrario, como piensan muchos los estudiosos, si alguna vez el Juan el Bautista histórico quiso ser escenio, en algún momento probablemente él rompió con ese grupo. No tenemos ningún testimonio de lo que digo, pero podemos suponerlo, porque hay ciertos elementos que nos recuerdan elementos de la Qumran. Pero por otro lado, él desarrolló una teología diferente, incluso opuesta a Qumran. Qumran es un grupo exclusivo. Solamente los que habían sido predestinados por Yahvé podían formar parte de ese movimiento. Mientras que el mensaje de salvación de Juan el Bautista está dirigido a todos, a hombres y mujeres, a santos y pecadores. Y es, obviamente, un elemento, un componente central en la teología de Jesús. Qumran es una comunidad muy estructurada. Juan el Bautista no es el jefe de una comunidad estructurada. En realidad, es un ermitaño que tiene sus seguidores, pero no tiene ningún lugar de residencia fija. Estamos hablando de dos fenómenos sociológicos diferentes, pero parecen haber tenido en algún momento alguna relación. El hecho mismo que Qumran y este grupo estén en el desierto, y que Juan el Bautista histórico no solo esté en el desierto. Hace unos meses atrás, en una presentación académica, desarrollé precisamente una idea que no es original, pero traté de ahondar en esa idea. Probablemente el Juan de la historia haya activado en el área de Wadi Harrar, que es en la actual Jordania, en el norte del Mar Muerto, pero del lado de Jordania. Precisamente, según la tradición bíblica, el lugar de donde ascendió al cielo Elías el profeta. Y es interesante porque muchas veces le preguntan a Juan si él es Elías. Él dice que él no es. Pero probablemente él haya creído o tratar de conectar su figura con la figura de Elías. ¿Y por qué Elías? Porque Elías es mencionado por el profeta Malaquías, que habría de venir antes del juicio final. Y precisamente en la teología de Juan el Bautista, el final de los tiempos estaba cerca. Y ahora llegamos a Jesús, que era mucho lo que ustedes pretendían. Y la gran pregunta es, ¿era o no era escenio? Muchas veces en la literatura popular se habla de Jesús el escenio, que los padres eran escenios, que se crió en la comunidad Qumran. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras, la imagen del Jesús de la historia es mucho más compleja. Si hay uno de los dichos, tal vez el más famoso de los de Jesús, es en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo. Porque les recuerdo que hay otra versión, que es la versión breve del sermón, que es en Lucas, y es el Sermón del Llano.
Y si me preguntan a mí, aun cuando no estuve ahí, el Jesús de la historia sí dio ese sermón, y probablemente lo dio, no lo dio en la montaña, lo dio en el llano. Y seguramente la pregunta debe ser, ¿y cómo puedo saberlo? Porque o lo dio en la montaña o lo dio en el llano. Yo puedo explicar por qué en la montaña. En el llano simplemente porque lo dio en el llano. Pero ¿por qué en la montaña? Porque en la teología de Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Y si Moisés recibió las tablas en la montaña, no podía ser menos que Jesús diera su gran sermón, su gran speech, lo diera en la montaña. Y tal vez el texto que más refleje la teología del Cristo es este. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan. Jesús abre sus palabras aludiendo a algo que el público, los oyentes conocen. Han oído que se dijo. Si es algo es vox populi, todos conocen. Amarás a tu prójimo. Obvio, es un texto conocido de Levítico 19-18. Ve'ahavta le'reeja kamoja. Pero la misma frase continúa diciendo, y odiarás a tu enemigo. En ningún texto bíblico aparece esa ordenanza. Y como ven, Jesús necesita las dos frases, porque luego entonces Él dice que su aporte realmente original. Pues yo les digo, algo muy particular de Jesús, hablar en primera persona. Casi no tenemos en las fuentes judías un sabio que hable en primera persona, a excepción de uno, Hillel. El gran sabio israelita, que es anterior a Jesús, de mediados del siglo I antes de nuestra era, tenemos textos también en la tradición tanaítica donde él habla en primera persona. Es decir, hablan con autoridad. Y Jesús habla con dunamis, habla con autoridad. Yo les digo, frente a lo que ustedes conocen, amen a sus enemigos. No hay ninguna duda que es uno de los textos claves para entender la teología de amor del Cristo. Y por lo tanto, la idea es, ¿a qué hace referencia Jesús cuando dice y odiarás a tu enemigo? Si en ningún texto judío hay una ordenanza como tal. Y es precisamente en este cruce en donde los textos parecerían ser que no pueden responder la pregunta ¿de dónde conoce Jesús ese texto? Que uno de los textos del Mar Muerto, en la regla comunidad, un texto clave, en la columna número 1 dice: para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados en sus testimonios. Y ahora viene lo importante: para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Este texto era parte de del ritual de la incorporación de los nuevos miembros a la comunidad. ¿Y qué tenían que hacer? Ellos escuchaban de los dirigentes de la comunidad cuáles son los preceptos centrales ideológicos. Uno era amar a todos los hijos de la luz. Es decir, que ellos interpretaban de manera sectaria Levítico 19-18. ¿Qué significa amar a tu prójimo? Amar a un miembro de la comunidad. Y ellos concluyeron algo que el texto bíblico no dice. Si el texto bíblico dice amar, significa que ahora hay que odiar a los que no están ahí. El texto bíblico no habla de eso, pero ellos concluyeron esa conclusión. Entonces hay que amar a un miembro de la comunidad y hay que odiar a todos los que están fuera de la comunidad. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos. Significa que si el Jesús de la historia está representado en Mateo 5, no puede haber sido un qumranita. Por el contrario, se opuso a Qumran. Jesús piensa totalmente diferente. La teología de Jesús es una teología inclusiva, en donde hay lugar para los publicanos y las prostitutas, para los justos
y para los pecadores, para los enfermos, para los leprosos. El mensaje de salvación es para todos, no solamente para los elegidos de Dios, no solamente para los hijos de la luz. Pero probablemente Jesús conoce de estos hombres, hasta tal punto que sus palabras parecen oponerse a su ideología. Eso significa que si esta lectura es correcta, los rostros de los muertos son la clave para entender que las palabras de Jesús probablemente en Mateo sean un eco de las palabras históricas de Jesús. Porque contextualizadas a la luz del rostro de los muertos, it makes sense. Las palabras tienen sentido. Significa que Jesús, como un emergente de su época, habla de los temas que preocupaban a la comunidad de esos años. ¿Qué actitud tenemos que tener hacia los pecadores? ¿Los tenemos que rechazar o los tenemos que incluir? Jesús dice que hay que incluirlos. Los qumranistas hay que rechazarlos. Y eso es lo que nos esperamos de un intelectual como Jesús. Él trata los temas que preocupan a su comunidad. En Marcos 11 tenemos una escena de las más famosas. Cuando Jesús llega en la versión de los sinópticos para morir a Jerusalén. Y después que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Porcó las mesas a los que cambiaban dinero y los puestos a los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando objetos. Se puso a enseñar diciendo: las Escrituras dicen, mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Jesús, viniendo de la Galilea, espera llegar al templo de Jerusalén como un centro espiritual. ¿Y qué se encuentra? Es la Plaza Real. Es un mall donde hacen negocios. Y utiliza una expresión, cueva de ladrones. ¿Dónde aparecen las Escrituras cueva de ladrones? Jeremías 7. Ahora, ese texto es un texto muy importante, porque Jeremías 7 habla que si los judíos siguen comportándose de esa manera, Dios permitirá la destrucción del templo. Y Jeremías es el profeta de la época de los babilonios. Por eso, en Marcos 13, fíjense lo que dice Marcos. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es decir, el alumno obviamente se encuentra sorprendido, extasiado del templo, el templo renovado por Herodes el Grande. Y Jesús le contestó: ¿ves esos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos piedra sobre piedra, todo será destruido. Ese es el Jesús de la historia. Ve que el final se acerca. En la escena del juicio, en lo del sumo sacerdote, en Marcos 14, dice: algunos se levantaron y le acusaron falsamente diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo voy a destruir este templo construido por los hombres y en 3 días levantaré otro no construido por los hombres. Solo sobre este texto di una conferencia hace años atrás, así que no voy a desarrollarlo aquí. Pero lo que quiero decir, argumenté en esa conferencia que probablemente sea un eco de las palabras del Jesús histórico, en donde él dice que el templo construido por los hombres, es decir, el templo de sus días habrá de ser destruido y otro va a ser construido no por los hombres, probablemente aludiendo al templo escatológico, un templo construido por Dios mismo. Y esa misma idea de un templo que hablar de reemplazar a otro templo, lo encontramos en el rollo del templo. ¿Se acuerdan? El rollo hallado en la cueva número 11, columna 29, donde aparece en boca de Yahvé mismo, cuando dice: cuando cree en mi templo, estableciéndolo para mí por siempre, según la alianza que hice con Jacob en Betel. Es decir, encontramos en textos de la época del segundo templo, inclusive entre los rollos del Mar Muerto, la idea de que habrá un nuevo templo, no construido por hombres, sino construido por Dios mismo, que obviamente habría de reemplazar el templo corrupto existente. Eso significa que los rollos del Mar Muerto no hablan de Jesús, pero por primera vez en la historia nos permiten recontextualizar a Jesús, colocando sus palabras o las tradiciones evangélicas en su verdadero contexto histórico.
En Hechos 2, a la muerte de Jesús, y según la creencia cristiana, la resurrección del Cristo, sucede un fenómeno el día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es el nacimiento de la iglesia. En el momento que aparece el Espíritu Santo, y sucede el día de Pentecostés, que es la celebración de Shavuot para los judíos. Uno de los 3 celebraciones que según el Pentateuco los judíos tienen que peregrinar hacia el templo central. Y es interesante que eso haya sucedido en el día de Pentecostés, porque según conocemos nosotros, los qumranitas, ¿se acuerdan? Antes yo traje un texto que hacía alusión a la ceremonia de incorporación de los nuevos miembros. Y en esa ocasión había sacerdotes que bendecían y levitas que maldecían, en donde se establecía qué pasaba si cumplían las reglas o en caso de incumplirlas. ¿Y cuándo sucedía esa ceremonia? En uno de los fragmentos de Qumran, el 4Q 2:16, y los residentes de los campamentos se reunirán en el tercer mes. ¿Y cuál es el tercer mes en el calendario judío? Contando según la Biblia hebrea, Sivan, que es cuando se celebra Shavuot. Es decir que, como creen los qumranólogos, la alianza en Qumran se reafirmaba entre los miembros de la comunidad probablemente en la fiesta de Shavuot, el mismo día que según la tradición de los cristianos se había aparecido el Espíritu Santo como expresión de la nueva alianza o el Nuevo Testamento. No puede ser casualidad. Recientemente, Daniel Weinstuf de la Universidad de Beersheba, de origen argentino, por cierto, llegó a la conclusión que en esta parte de Qumran es la donde se llevaba a cabo la ceremonia. Es la primera vez, hasta donde yo conozco, que alguien propone una explicación para esa sección de Qumran, que es una parte no construida, pero no se había propuesto ninguna teoría. ¿Qué sucedía ahí? No era para jugar al fútbol. Y probablemente Daniela afirma que probablemente ahí se llevaba físicamente todos los años la renovación de la alianza de los qumranitas. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuando habla de los primeros cristianos, dice que tenían todo en común. Es decir, que la práctica de los primeros cristianos era también la comunidad de bienes. Y se acuerdan que esa tradición también la conocemos entre los rollos del Mar Muerto. No solamente se acuerdan de los esenios, también la regla de la comunidad, un texto clave, dice: y cuando se completa este segundo año, es decir, cuando alguien quería ser incorporado, tenía que pasar un largo proceso. En el segundo año será inspeccionado por la autoridad de los numerosos. Numerosos es como si fuera el plenum de la comunidad. Y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango, en medio de sus hermanos para la ley, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Es decir, que vemos aquí que prácticas que nosotros conocemos en el comienzo del cristianismo, las conocemos en comunidades como los esenios y los qumranitas. Y probablemente los primeros cristianos tomaron prácticas de otros grupos que les antecedieron, como en este caso los qumranitas esenios. En la carta de 2 Corintios, llegamos ahora a Pablo, en un texto muy importante, dice: no os unáis en un mismo yugo con los que no creen. ¿Pues qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Es el único texto en todo el Nuevo Testamento donde aparece el término Belial como nombre del Satán, que es un término muy común en los rollos del Mar Muerto. Y él habla precisamente entre
aquellos que caminan entre la luz y la oscuridad. Fíjense este texto otra vez en la regla de la comunidad. En manos del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia. Ellos marchan por caminos de luz. Y en manos del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad. Y ellos marchan por caminos de tinieblas. Vemos aquí una teología con componentes dualistas, luz y oscuridad. Este elemento, por ejemplo, aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice: y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las nieblas que la luz. Es decir, vemos que hay una terminología teológica que opone luz y oscuridad, que lo encontramos en los escritos paulinos, en los escritos juánicos, pero lo encontramos en textos más antiguos, como son los rollos del Mar Muerto. Eso significa que los rollos del Mar Muerto hoy son la clave para entender la teología, las prácticas y en algunos casos, como dije, la perspectiva religiosa de los primeros cristianos, no porque eran esenios, sino porque realmente se inspiraron en un grupo con mucho prestigio religioso entre los judíos, como eran los esenios qumranitas. Por ejemplo, Pablo aquí dice: no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. La idea que los cristianos, la iglesia, es el verdadero templo, constituido por los creyentes en el Cristo. Esa misma idea la encontramos en la comunidad del Mar Muerto, en donde ellos se veían como la casa santa para Israel. Ellos consideraban su comunidad como un templo espiritual. Es decir, como vemos, varios de los temas que nosotros encontramos en los orígenes del cristianismo, encontramos sus paralelos en los rollos del Mar Muerto. Eso significa que los primeros cristianos obviamente nacieron en una realidad social, política, religiosa, económica, que es la Judea de la época romana. Y por eso no es sorprendente que se hayan inspirado en grupos como los qumranitas, con un gran prestigio de santidad, a fin de autoafirmarse como comunidad, creyendo en Jesús como el Mesías. Porque esa es sin duda la gran diferencia. Es lo que divide a los qumranitas y a los judíos en general de los cristianos que estaban convencidos que el Mesías no habría de llegar, sino que llegó. Y si además ellos conocían la identidad de ese Mesías. Y para terminar, y me disculpo por el tiempo, pero obviamente no estoy todos los días aquí en Lima, y es la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de estos pensamientos. Quiero terminar con algunas reflexiones. ¿Cuál es el mensaje espiritual de los rollos del Mar Muerto? Estos son algunos de los grandes investigadores en el campo de los rollos. El profesor James Chatsworth, un pastor, hoy profesor emérito del Seminario Teológico en Princeton. El profesor Joseph Fitzmayer, ya fallecido, un jesuita de la Universidad Católica de Washington. El padre Roland Defoe, un dominicano. Él dirigía la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología y excavó Qumran en la década del 50. Un judío ortodoxo como el profesor Lawrence Schiffman de la Universidad de New York. El fallecido profesor Joseph Baumgarten, un judío ortodoxo. Y el profesor García Martínez, uno de los más famosos qumranólogos en el mundo de origen español, hoy profesor emérito. Y si alguno de ustedes quiere leer o conocer más sobre los rollos de Qumran, está su obra, Textos de Qumran, de edición Estrota. No cobro yo derechos. Pero entonces pueden ustedes conocer y leer estos libros que tradujo un ex sacerdote. Como ven, un grupo de personas que obviamente pertenecen a denominaciones religiosas diferentes, pero ¿qué tienen en común? El judaísmo antiguo. Sea desde una perspectiva rabínica o de una perspectiva cristiana, sea protestante o sea católico, buscan sus raíces en el judaísmo de la época grecorromana. Y Qumran viene de esos años. Y hasta tal punto Qumran ha sido un tema importante que en diciembre de 1993 sucede algo inaudito.
La Santa Sede establece relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, que es el heredero histórico del pueblo judío. Y no puede ser casualidad que como resultado de un acontecimiento semejante, con enorme trascendencia política, social y religiosa, en julio de 1994, a pedido de la Santa Sede, los rollos del Mar Muerto llegan a Roma y fueron expuestos en una sala contigua a la Capilla Sixtina. ¿Se imaginan que el Vaticano no necesita los rollos del Mar Muerto para el turismo? Y fue a pedido del Vaticano, que le pide al Estado de Israel, que los rollos del Mar Muerto que estaban en exhibición en los Estados Unidos antes de regresar a Israel lleguen a Roma. ¿Y por qué la Santa Sede pide los rollos del Mar Muerto? Porque los rollos del Mar Muerto vienen de una época en donde todavía no existen judaísmo rabínico, no existen cristianos, existen judíos, existen samaritanos, fariseos, saduceos, esenios, el movimiento de Juan el Bautista, de Jesús. Es un mundo policromático. Y los rollos del Mar Muerto le permiten a judíos y cristianos recordar y recuperar una memoria perdida. No de lo que tienen de diferencia, que por supuesto hay diferencias, sino lo que tienen en común. Los rollos del Mar Muerto, sus documentos más representativos, esos primeros 7 hallados por los beduinos en la cueva número 1 y un octavo, el rollo del templo, hallado en 1956, se encuentran hoy en el Museo de Israel. En mi institución, el Santuario del Libro, que dirijo desde noviembre de 1994. Y este lugar es representativo de la cultura israelí a nivel mundial. Tal es así que en este lugar, en donde están los originales rollos del Mar Muerto en exhibición, vienen turistas del mundo entero. Antes de la pandemia, un día promedio, venían entre 2.000 a 3.000 personas por día para ver los rollos originales. Vienen desde Corea, Japón, Brasil, los Estados Unidos, Perú. Y vienen a ver, entre otros textos, obviamente, el rollo de Isaías. Y nosotros tenemos los originales. El rollo de Isaías, el manuscrito A, es el rollo completo. Es el más antiguo rollo de Isaías del mundo. El único libro bíblico completo hallado entre los rollos del Mar Muerto. Y es tan famoso, en enero de 2020 recibí al futuro rey de Inglaterra, el príncipe de Gales. Y es parte de mi trabajo. En esa semana recibí en el término de 48 horas al presidente de Portugal, al rey de Bélgica, a su primo, el príncipe de Luxemburgo, y al príncipe Carlos. Y le comenté, obviamente, tuve menos tiempo que en el día de hoy aquí en Lima, para comentarles sobre la importancia de los rollos, los primeros rollos hallados en época del mandato británico, en la tierra de Israel. Pero obviamente no todos pueden llegar a Jerusalén, y por eso nosotros por primera vez en el mundo en septiembre del 2011 lanzamos el proyecto Google. Google Israel produjo para el Santuario del Libro una plataforma electrónica que permitió colocar por primera vez en la historia rollos del Mar Muerto en el Internet. Si por casualidad ustedes tienen Internet en la casa, pueden llegar a esa dirección en el sitio del Museo de Israel y pueden ver el rollo de Isaías en una calidad de 1200 megapíxeles. Es mucho mejor que tenerlo frente a los ojos. Desde entonces, en universidades y seminarios teológicos del mundo entero estudian los rollos del Mar Muerto utilizando nuestra plataforma. Pero si ustedes llegan a nuestra plataforma, incluso pueden leer textos en español. La versión española de ese lanzamiento lo hice en México en el año 2013. Pero los rollos del Mar Muerto son difíciles de entender. Y por eso, como lo anuncié ayer y ahora aprovecho también este foro,
Nosotros acabamos de lanzar un nuevo proyecto editorial en Israel, celebrando el 75 aniversario de los rollos del Mar Muerto, que este año se celebra, el 75 aniversario del descubrimiento. Este libro llamado Pesher Habacuc, una clave profética de los rollos del Mar Muerto, que lo escribió el profesor Noah Mizrahi de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Quienes habla es el director general de esta serie editorial y escribió el ensayo preliminar. Esta versión, que está ya en español, la acabo de lanzar hace 2 semanas en Madrid, tiene su contraparte en inglés y ya en hebreo, están en venta en el museo, y es la primera serie de publicaciones que haremos para difundir, diseminar el conocimiento de los rollos que tenemos en nuestra colección. Y lo que tiene en particular esta edición es que no solamente van a poder leer la traducción del texto al español, sino que también hay un comentario literario, histórico y teológico con notas textuales y lingüísticas, pero escritas para una persona normal. Y no es un chiste. Es la primera versión de los rollos del Mar Muerto en el mundo, nuestra edición, que permite a una persona sin conocimientos poder adentrarse en el mundo de los rollos del Mar Muerto. Y lo que quiero comentarles es que si ustedes llegan a ese sitio, ustedes podrán comprar esa obra con un descuento de 30%. Yo no recibo ningún porcentaje. Pero obviamente todo este proyecto del Museo de Israel está hecho en realidad para ustedes. Precisamente para que las personas de buena voluntad puedan conocer finalmente qué dicen los rollos del Mar Muerto. Y no solamente conozcan la historia sobre los beduinos y las cuevas, sino lo más importante, qué tienen para ofrecer los rollos del Mar Muerto. Y para terminar, y ahora sí, ¿cuál es el mensaje de estos rollos? Que puede ser significativo también para ustedes. Por 1 hora y media he tratado de ubicar los rollos en su contexto histórico, social, religioso. Y para que entiendan la importancia de estos rollos, quiero mostrarles esta escena. En marzo del 2013, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llega por 48 horas a Israel. Como se pueden imaginar, la visita del presidente americano, cada minuto es el resultado de negociaciones de meses. Porque cada momento en donde aparece el presidente de los Estados Unidos tiene implicaciones políticas. En 48 horas en Jerusalén visitó solamente 2 instituciones. Uno como parte del protocolo oficial del Estado de Israel, el Museo del Holocausto, Yad Vashem. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, vino al Santuario del Libro para ver los rollos del Mar Muerto. No tuve la posibilidad de estar cerca del presidente. Por protocolo solamente 3 personas pudieron tener el permiso de estar al lado del presidente americano. El primer ministro del entonces, Benjamin Netanyahu, el director general del museo y el chairman del board. Yo lo vi desde la televisión. Y les cuento una anécdota de verdad. Yo estoy viajando a la central de televisión a pedido del director general del museo para explicarle al público en Israel lo que iban a ver en televisión. Y recibo el llamado del vicedirector general, me dice: Adolfo, acabo de recibir un llamado de la oficina del primer ministro que le quiere leer un pasaje específico al presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde está? Digo, yo estoy manejando. Y de todas maneras les explico dónde está ese pasaje. Y es lo que le está leyendo el primer ministro a Barack Obama. Y me pareció que ese pasaje que decide el primer ministro leerle al presidente de los Estados Unidos, que como pueden imaginar es un momento en su vida, eso sucede una sola vez, que tiene la oportunidad de elegir un pasaje específico del rollo de Isaías al presidente de los Estados Unidos, me parece también que vale la pena para cerrar mis palabras. Esto es lo que leyó Netanyahu a Barack Obama. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judea y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob.
Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes y será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Y precisamente este mensaje de paz universal con el cual está identificado el profeta Isaías, el gran profeta de Israel en la civilización judeo-cristiana, es el mensaje también que posibilitó mi venida aquí, a Perú, trayendo como judío, como argentino y como israelí, el mensaje de paz universal. Muchísimas gracias.